Bienvenidos al tercer podcast Bogotá Más Digital de la Alta Consejería Distrital de TIC. Yo soy Oscar Giraldo, integro el equipo de comunicaciones de la entidad y hoy tenemos un programa muy especial donde les vamos a hablar sobre el ecosistema de datos del distrito. Tenemos entidades invitadas que nos van a contar cómo avanza Bogotá en el aprovechamiento de los datos abiertos, cómo avanza en el aprovechamiento y en la implementación de tecnologías emergentes como lo son la ciencia de datos, Big Data. Entre ellos tenemos a Ágata, tenemos a IDECA, que lidera el portal de datos abiertos de Bogotá. También nos va a acompañar Antonio José Avendaño, él es el subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación, donde nos va a contar por qué los datos son importantes para la toma de decisiones en el distrito. Y cerraremos con Rubén Darío Lerma, él es asesor de la Alta Consejería Distrital de TIC, que nos dará algunas recomendaciones de soluciones digitales que tienen datos que pueden ser de gran utilidad para la ciudadanía, para la academia y otros grupos de interés. Bienvenido. Nuestro primer invitado en este podcast del ecosistema de datos de Bogotá es Manuel Riaño, él es gerente comercial y de estrategia de Ágata, quien nos va a contar el papel que viene desarrollando esta nueva agencia en el distrito, cómo viene liderando los proyectos de aprovechamiento de datos en Bogotá y cómo han ido creando este ecosistema de datos que cada vez toma más fuerza en nuestra ciudad. Entonces, Manuel, bienvenido a nuestro podcast Bogotá Más Digital. Gracias, Oscar, es un placer estar aquí en el podcast con ustedes. Manuel, empecemos contándole a la audiencia qué es Ágata y cuál es su aporte en el desarrollo del ecosistema de datos de Bogotá. Ágata es la nueva agencia de analítica de datos del distrito. Nace a partir del acuerdo del plan de desarrollo en junio de 2020. Ve realmente la luz del día como empresa en diciembre de este año y hoy estamos cumpliendo ya 1 año y medio de funcionamiento. La empresa nace con la idea de aprovechar un activo subutilizado que hay en la alcaldía y son los datos. Y con esa idea, pues tenemos un esquema muy innovador, único en Latinoamérica, y es tener una institucionalidad pegada por el aprovechamiento de los datos en la alcaldía, pero a su vez somos una innovación pública porque somos una empresa, tenemos el fondeo de nuestros socios y debemos ser autosuficientes. Bien, y hay algo muy importante y es que se ha convertido en una tendencia tecnológica los datos abiertos, y me gustaría que contáramos por qué los datos se han convertido en una herramienta de gran importancia tanto para la ciudadanía como para las organizaciones, que la ven como una oportunidad de negocio. La razón, Oscar, es que tenemos ahora la unión de al menos 3 cosas que están cambiando toda la manera de aprovechar los datos en el mundo. Lo primero es el acceso a capacidad computacional muy económica. Todo esto sucede a partir de la creación de las nubes públicas, Amazon, que fue el pionero con Amazon Web Services, seguido de Google y de Microsoft y otras 4 empresas que constituyen las 7 empresas que hacen nube pública. El segundo punto es el desarrollo de unos algoritmos que vienen de matemáticas y estadísticas desde los 60s, que hoy nos han hecho muy buenos en particularmente un tema, predecir. Y ahora como somos tan buenos prediciendo, ha cambiado todo el modelo de estrategia económica de algunas compañías basada en esa predicción. Y finalmente hay un tercer ingrediente y es la llegada del Big Data, entendida como grandes volúmenes de información que están conectados a partir de mecanismos electrónicos y que tienen variedad, hay de todo como en botica y usualmente están en tiempo real. Esos grandes volúmenes de información nos dan otra óptica y es que ahora no solo tenemos sensores, sino también las imágenes y las palabras y los sonidos los podemos volver datos y podemos analizarlos. Y imagino que alrededor de todos esos proyectos pues viene trabajando Ágata. Entonces, contémosle a la audiencia, a los escuchas del podcast,
¿qué tipo de proyectos vienen realizando en Bogotá, tanto con entidades públicas y no sé si han contemplado en este momento algunas alianzas con organizaciones del sector de tecnologías que puedan ser una oportunidad para desarrollar el aprovechamiento de los datos en nuestra ciudad? Nosotros hoy estamos trabajando en 3 proyectos o casos de usos. Uno de estos es con la Secretaría General y la Alcaldía del Distrito, en el cual tenemos una herramienta que es capaz de leer a la fecha de hoy más de 52 millones de menciones que se hacen en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se nombra a la alcaldesa o a la alcaldía. Como es un volumen de datos tan grande, nosotros procesamos esta cantidad de información, de nuevo Big Data, y a partir de unos algoritmos que nos permiten predecir, en este caso, predecir qué de eso es una consulta, una petición, una queja o un reclamo, apoyamos la respuesta a estas inquietudes de la ciudadanía. Hoy hemos respondido más de 60,000 de estas menciones que se hacen, que consideramos que corresponden a peticiones, quejas o reclamos. Un segundo producto o un segundo proyecto o caso de uso es con la Secretaría de Salud. Hicimos un diagnóstico a profundidad de cuáles eran los datos que ellos tenían y cuáles eran las mejores posibilidades para tener casos de uso que nos llevaran a tener más salud preventiva y proactiva en vez de reactiva, como suele pasar hoy en el sistema. Y tenemos un tercer caso que trabajamos con la mano de aliados del sector financiero. Lo trabajamos con Davivienda, con Daviplata, con Cívico, que es una fintech, y con Bancolombia. Con estas entidades lo que hacemos es utilizar los datos de la información de los registros administrativos de las personas en Bogotá, y a partir de la solicitud de unas autorizaciones de datos con ellos, llegamos de manera con estos aliados a construir calificaciones alternativas del riesgo que correrían ellos por prestarles el dinero, brindándoles nosotros más y mejor información a las que ellos tenían acceso solamente, y de esta manera pudiendo llegar a ofrecer créditos a pequeños negocios, por ejemplo, informales, como las panaderías de barrio o los salones de belleza. Todos son muy buenas noticias para la ciudad. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro tercer podcast Bogotá Más Digital. Y antes de cerrar, pues nos gustaría que invitara a la audiencia a seguir a Ágata en sus canales digitales. Por supuesto, por favor, síganos en nuestra página web agatadata.com, en Twitter en @agatadata, en Instagram en @agatadata.com, en Facebook en Ágata Analítica y en LinkedIn Ágata Agencia Analítica. Manuel, muchísimas gracias. Nos escucharemos de nuevo en un nuevo podcast. Perfecto, Oscar. Mil gracias a ti y a la audiencia, y siempre será un placer para Ágata acompañarnos. Nuestro siguiente invitado es Carlos Fernando Mora Molina. Él es ingeniero catastral geodesta, es profesional especializado en infraestructura de datos de Bogotá, trabaja en IDECA. Y empecemos precisamente contándole a nuestros oyentes cuál es el rol de IDECA en la apropiación de los datos abiertos en Bogotá. La infraestructura de datos espaciales de Bogotá, IDECA, apoya la implementación del modelo abierto de Bogotá para la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca a través de la administración del portal de datos abiertos Bogotá, la gestión de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades técnicas de los funcionarios y contratistas de las entidades distritales para lograr una adecuada y oportuna disposición de datos abiertos. Carlos Fernando, las siguientes preguntas van a ser muy importantes para nuestros oyentes para que tengan en contexto del rol de IDECA en su función de apropiación de los datos abiertos en Bogotá. Entonces, empezamos contándoles en qué consiste el portal de datos abiertos de Bogotá, cuántos sets de datos hay allí, si hay algunos para destacar y cuántas entidades participan.
El portal de datos abiertos Bogotá es la plataforma de acceso en Internet en las cuales las entidades públicas del Distrito Capital disponen a la comunidad en general información en datos abiertos, es decir, que no tiene limitaciones de uso, que pueden ser reutilizados para crear nuevos productos tales como estudios, investigaciones y análisis. Actualmente la plataforma Datos Abiertos Bogotá cuenta con 1.800 conjuntos de datos en formatos abiertos. Se destaca la información del arbolado urbano de Bogotá, los mosaicos de fotografías aéreas de diferentes años disponibles para la ciudad, la información catastral como predios, lotes y manzanas, la malla vial integral, las ciclorrutas y ciclovías, la información de los cuerpos de agua y drenajes del Distrito Capital y los datos asociados a la salud pública de la ciudad de Bogotá. En este momento en el portal de Datos Abiertos Bogotá podemos encontrar información de 62 entidades distritales. ¿Cómo promueven la oferta y la demanda de los datos abiertos distritales desde IDECA? Desde IDECA impulsamos y promovemos la reutilización de datos abiertos a través del trabajo colaborativo con entidades distritales en el desarrollo de estudios de caso en los cuales aplicamos técnicas avanzadas de analítica de datos. También promovemos la gestión del conocimiento con grupos de investigación de universidades en proyectos de I+D+I o investigación, desarrollo e innovación. Y también realizamos seminarios, conversatorios y talleres en los cuales se presentan los casos de éxito de la IDE de Bogotá. Carlos Fernando, ¿hay algunos casos de uso de datos abiertos en Bogotá que quiera compartir con nuestra audiencia? Gracias a la reutilización de datos abiertos, la ciudad de Bogotá hoy cuenta con la aplicación Mapas Bogotá Bici, también diferentes visores geográficos como el Sistema de Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá o SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá, el visor geográfico del Observatorio Técnico Catastral y funcionalidades y aplicaciones como Ojo a la Obra para el seguimiento al avance de las diferentes intervenciones por obras civiles que se desarrollan actualmente en la ciudad de Bogotá. Carlos Fernando, muchísimas gracias por participar en este podcast Bogotá Más Digital de la Alta Consejería Distrital de TIC. Y para cerrar, quisiera que invitara a nuestros oyentes a consultar y utilizar el portal de datos abiertos de Bogotá. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, como coordinador de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, invita a todos los ciudadanos de la ciudad a utilizar esta poderosa herramienta que ofrece la Administración Distrital para conocer cómo estamos construyendo nuestra ciudad, cómo avanzamos y cómo, a partir de datos confiables, podemos formular nuevos proyectos innovadores para el beneficio de todos los ciudadanos. Nos acompañó hace algunos segundos Carlos Fernando Mora Molina, profesional especializado en infraestructura de datos de Bogotá de IDECA. Y ahora vamos a escuchar a Antonio José Avendaño Arosemena. Él es subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación, quien nos va a contar sobre la importancia de los datos en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en el distrito y para qué sirve la información de la más reciente encuesta multipropósito realizada entre el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación. ¿Cuántos hogares pobres hay en Bogotá? ¿Cuántos niños y cuántos adultos mayores viven en esos hogares pobres? ¿Cuánto tiempo gasta una mujer en ir de su casa al trabajo? ¿Cuánto tiempo gastan nuestros niños y niñas en ir de su casa al colegio? ¿Cuántos hogares tienen mascota en Bogotá? ¿Cuánto es el ingreso promedio de un hogar en Bogotá? ¿En qué se gasta la plata un hogar en Bogotá? ¿Cuánto paga por vivienda un hogar en Bogotá? ¿Cuánto paga por servicios públicos un hogar en Bogotá? ¿Qué problemas en las paredes de su casa tiene un hogar en Bogotá? Todos estos son datos relevantes e importantes para orientar y dirigir las políticas públicas del distrito. Es por esto que la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación han hecho la encuesta multipropósito de Bogotá 2021 para obtener esta información preguntándole directamente a más de 107,000 hogares, casi 300,000 personas en Bogotá y en 21 municipios de la región, cubriendo el área rural de la ciudad, todas las UPZs, las localidades y el área rural de 7 de estos 21 municipios. Con esta información es que tomamos decisiones. Con esta información nos evaluamos como administración y vemos cómo han evolucionado o en dónde persisten problemas asociados a las condiciones sociales y económicas de nuestros habitantes. Es por esto
que invito a todos los funcionarios públicos y a los ciudadanos en general a usar estos datos, a ver los datos que hemos puesto en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, donde todo ciudadano y todo funcionario puede descargar la información de la encuesta multipropósito, ver en un visor de mapas y de datos la distribución de muchos de estos datos a nivel de localidad de UPZ, distribución, por ejemplo, de dónde están los hogares de mayor tamaño o de menor tamaño en la ciudad. Un tema muy importante para orientar las políticas de vivienda, las políticas de transporte que necesita la ciudad para mejorar nuestra calidad de vida. Y en la última sección del podcast Bogotá Más Digital, en esta ocasión hablando sobre el ecosistema de datos de Bogotá, hemos invitado a Rubén Darío Lerma. Él es integrante de la Alta Consejería Distrital de TIC, es ingeniero en automatización con una maestría en ingeniería industrial y con énfasis en ciencia de datos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, Oscar. Muy bien. Bueno, Rubén, usted tiene una misión para cerrar este podcast y es contarle a la audiencia algunas soluciones digitales en donde pueden entrar a consultar algunos datos abiertos, información del distrito que puede ser muy útil para hacer investigaciones, para entrar a formular proyectos, hacer veeduría ciudadana y demás. Entonces, Rubén, ¿cuál es esa primera solución que nos quiere sugerir hoy? Bueno, la primera solución que tenemos es la del Observatorio Fiscal, que es de la Secretaría de Hacienda. Me parece que es la más importante, ya que pues es una herramienta que está ahí, donde se divulga la información de la hacienda pública local y de finanzas públicas, donde pues aquí vamos a encontrar la transparencia de los datos de todos los ingresos y gastos que tiene la ciudad, cómo ha sido el comportamiento de los recaudos, cómo es el presupuesto, y pues esto nos lleva a tener un control de los presupuestos públicos de tal manera que el ciudadano pues puede tener un control de manera independiente sobre estos gastos de la ciudad y cómo se está ejecutando ese presupuesto, si está bien o está mal. ¿Cuál es esa segunda solución? Y yo creo que podría llegar a ser muy útil desde un panorama colaborativo. ¿Cuál es la segunda que nos quiere sugerir hoy? La segunda que me parece que es trascendental con lo que estamos pasando acá en Bogotá es con referencia al Observatorio de Movilidad, que es de la Secretaría de Movilidad, y esta herramienta pues tiene como principal mostrar los datos en tiempo real de los digamos diferentes reportes, análisis, los indicadores y estadísticas que se tienen actualmente en Bogotá en referencia a la movilidad, y aquí podemos encontrar 90 indicadores distribuidos en 14 tableros interactivos que muestran los términos de movilidad de la ciudad. Allí pues se pueden hacer, digamos, diferentes filtros con referencia al propósito, al programa, al proyecto de inversión y la meta del proyecto. Vamos, dos herramientas muy útiles para toda la ciudadanía, principalmente para quienes están pendientes de los presupuestos de Bogotá, de la movilidad de Bogotá a través de sus diferentes modelos de transporte. ¿Y con qué cerramos, Rubén? Cerramos finalmente con Bogotá Rural, que lo está promoviendo la Secretaría de Planeación, donde se proporciona pues toda la información con referencia a la formulación de las políticas, los planes, los programas, los proyectos que permiten gestionar de una manera articulada el territorio rural. Como les decía, pues ahí van a encontrar diferentes informes, documentos, revistas, boletines, que les van a permitir a cada uno visualizar y empoderarse de los territorios rurales desde su diversidad, mejorar los procesos de gestión distrital en las zonas rurales y vincularse, digamos, con participación ciudadana y comunicación con la población en estos lugares de Bogotá, democratizando el acceso a la información. Muy bien, súper. Venga, y lo invito a algo. Usted tiene información que puede llegar a ser muy útil para todos los ciudadanos en Bogotá y se trata de una nueva solución que próximamente va a estar al aire y que hace parte del sector cultura. ¿De qué se trata? Esto viene de IDARTES, del sector de cultura, como venías diciendo, y pues se va a llamar A la Redonda, en donde los ciudadanos pueden tener acceso a la información de prácticas artísticas, eventos, actividades y productos creados por diferentes gestores del arte. ¿Vale? Y se lamentará pues gracias a los datos que se van a generar durante este periodo con los responsables de las actividades artísticas y la ciudadanía. Muchísimas gracias, Rubén. Nos vemos para una próxima acá en el podcast. Vale, muchas gracias, Oscar.
Con esto cerramos nuestro podcast sobre el ecosistema de datos de Bogotá. Los invitamos a seguir a la Alta Consejería Distrital de TIC en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Estamos como @consejeriatic. También en nuestra página web es tic.bogotá.gov.co y nos escuchamos para una próxima ocasión.